Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, según sea el momento en que tú estás ahora visualizando este material que nos va a ser útil para realizar las actividades de esta semana. Hoy es 2 de mayo, hoy domingo es cuando yo guardo mis videos, ya sabes, ¿no? Para tener material al inicio de la semana. Esta semana vamos a seguir platicando en torno al tema central. Recordarás el tema central, que es el de algoritmos. Algoritmos es lo que nos trae a esta parcial, la parte de cómo podemos resolver problemas utilizando algoritmos. Esta temática se relaciona con la materia de tecnologías de la información, pero se relaciona en realidad con todas las materias y con todos los aspectos de la vida. Para nosotros, para el aspecto de tecnologías de la información, pues es importante desde el momento en que te cuente en torno a lo siguiente. Recuerda que hemos platicado respecto a que los algoritmos los podemos expresar de diversas maneras. Podemos utilizar el lenguaje natural, que es nuestro idioma. El lenguaje natural es uno de ellos, es decir, es una forma de expresar algoritmos. Otra forma de expresar algoritmos es por medio de pseudocódigos, que un poquito más adelante los vamos a empezar a manejar. Tenemos también otra manera de expresar algoritmos, que es por medio de diagramas de flujo, que, insisto, igual que los anteriores, igual que estos pseudocódigos, también vamos a explicarlos en una clase posterior, que no necesariamente es la siguiente, pero en una clase posterior hablaremos de estos diagramas de flujo. Y la cuarta manera de expresar estos algoritmos es mediante el uso de lenguajes de programación. ¿Sí? Un lenguaje de programación es el que nos permite crear programas, crear aplicaciones como las que usas en tu celular. Fueron creadas utilizando un lenguaje de programación. Se resolvió un problema mediante el uso de un algoritmo utilizando el cuarto método. ¿Cuál es el cuarto método? Que es el de lenguajes de programación. Nosotros vamos a continuar resolviendo algoritmos en lenguaje natural, pero le vamos a brincar en un par de sesiones más a los pseudocódigos. Pero para poder entender de a poco cómo es que podemos expresar esos algoritmos utilizando el lenguaje natural y, por supuesto, el pseudocódigo, tenemos que realizar una especie de análisis acerca de cómo es, pues, que un equipo de cómputo o una computadora funciona. Recuerda que una computadora es este dispositivo como tu celular, como tu tableta, como tu laptop, tu computadora de escritorio. Todo esto, todos estos dispositivos funcionan de manera similar, de manera idéntica, si no es que así es que funciona. Bueno, pues vamos a aprender o vamos a recordar qué es el proceso de datos. Este proceso de datos o de cómputo viene a determinar cuál es la manera en que una computadora funciona. Recuerda que una computadora
para que funcione, pues necesita pasar por una serie de momentos, ¿no? El proceso de datos es el proceso que consiste en convertir datos en información. Eso es lo que hace una computadora. No hace otra cosa. Ya aprendimos en ocasiones anteriores que nosotros como seres humanos pues somos capaces de hacer pues múltiples operaciones, ¿no? Nosotros somos personas que pensamos, que actuamos, que tenemos múltiples habilidades, ¿no? La computadora pues para efectos de la materia es todavía mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que es el proceso de datos, lo que ocurre en una computadora se define por tres etapas que ya las hemos visto, pero que quiero recordarlas en este momento. Se supone que en una computadora se llevan a cabo estas etapas, ¿no? O estos pasos: entrada, proceso y salida. Estamos tratando de ejemplificar lo que ocurre en una computadora para entender qué es lo que vamos a hacer cuando empecemos a crear o a solucionar problemas mediante el uso de algoritmos, pero enfocados en lo que una computadora hace. Por eso estoy explicando esto primero. Entonces, se dice que nosotros introducimos datos a la computadora que se procesan y que se convierten en información. ¿De acuerdo? Se supone que una computadora lo que hace es esto: recibir datos mediante un teclado. Por ejemplo, mediante un teclado puedes introducir datos a una computadora. Estos datos se procesan en un lugar que se llama precisamente así, CPU. Por si no lo recuerdan, CPU es Central Process Unit. En español, unidad central de procesamiento. Es el cerebro de la computadora, es el que realiza todos aquellos movimientos que son necesarios para poder convertir estos datos en información. Yo ya los introduje mediante un teclado. Este conjunto de datos fue procesado mediante el CPU y obtendremos una salida mediante una pantalla, un monitor, incluso una impresora o un plotter o un cañón o no sé, o las bocinas. Pero bueno, lo más común es esto: introduzco datos mediante un teclado, datos que se procesan en el CPU o en la memoria. Bueno, la memoria y el CPU en conjunto realizan ciertos procedimientos para que tus datos sean convertidos en información y podamos visualizarlos en un monitor, ¿no? Básicamente esos tres pasos son los que conforman el proceso de datos. Ojo, tenemos que clarificar en nuestra mente que una computadora no puede realizar otra cosa más que estos tres que yo te estoy aquí mencionando. Entonces, ¿para qué me debe quedar claro que la computadora solamente tiene entrada, proceso y salida? Pues para que al momento en que yo haga mi algoritmo, lo haga pensando en torno a ello. Yo no voy a poder hacer otra cosa más que entrada, proceso y salida. Mi algoritmo escrito en lenguaje natural tendrá que pensar o tendrá que expresar solo tres cosas.
o más bien un máximo de 3 cosas, porque podrá ser que mi algoritmo que yo escriba no requiera las 3 etapas del proceso de datos, ¿no? Podrá ser, pero bueno, vamos a ver. Recuerda que los algoritmos se expresan, bueno, tienen ciertas características, ¿no? Las características son que los algoritmos se tienen que iniciar siempre empezando con la palabra inicio, se tiene que numerar, número 1, siempre el número 1 será inicio. Vamos a enumerar cada una de las etapas y para el ejemplo que te voy a poner aquí, es un ejemplo que muestra la manera en que voy a sumar dos números, ¿de acuerdo? No se te olvide que entrada, proceso y salida es lo que nos va a marcar al momento en que yo tenga que escribir un algoritmo que tiende a ser resuelto mediante el uso de una computadora. Entonces, si yo quiero sumar dos números, lo que necesito es introducir esos dos números a la computadora para que la computadora procese la suma y me ofrezca una salida. Entonces, ¿qué necesito? Se supone que esto que voy a dibujar aquí es algoritmo para realizar la suma de dos números mediante una computadora. Y bueno, de aquí en adelante los algoritmos que vamos a realizar, todos serán en torno al uso de una computadora para solucionarlos, ¿no? Porque a final de cuentas nuestra materia es tecnologías de la información y estamos aprendiendo a solucionar problemas mediante el uso de una computadora. ¿Estamos? Bueno, yo necesito, recuerda los 3 pasos o las 3 etapas, entrada, proceso y salida. Yo necesito que mi computadora reciba los dos valores que deberán ser sumados. Entonces lo que hago primero es leer, le voy a poner así, bueno, en lugar de, iba a poner los dos valores, pero lo voy a hacer por separado. En lugar de leer los dos valores, le voy a poner que lea el primer valor. Bueno, leer el valor 1 y guardarlo en X. Esto se supone que es el título, ¿eh? Esto no necesariamente es parte del punto número 1 o del punto número 2. Se supone que ese era el título. Número 3, si yo ya leí el primer valor y ese primer valor lo guardé en X, ahorita vamos a explicar qué onda con esto de guardarlo en X. ¿Por qué guardarlo en X? Ahorita vamos a ver. Leer, ahorita explicamos esto de leer y demás. Leer el valor 2 y guardarlo en Y. X y Y no es otra cosa más que un identificador del lugar donde estoy almacenando los valores que estoy introduciendo. Eso, por supuesto, lo hace la computadora. Yo solamente se lo estoy clarificando porque en el algoritmo recuerda que tenemos que definir los pasos que se siguen para resolver un problema. Entonces, el número 4 sería al valor asignado a X, aumentale o súmale, o aumenta, creo que aumenta no era la palabra correcta, aquí creo que era suma de una vez. Al valor asignado a X, aumenta el valor asignado a Y
y aquí es y como variable, y el resultado almacénalo en, aquí la ponemos, en S. Esa es la letra S. Es un identificador donde quedó almacenado el resultado de sumar lo que tiene X más lo que tiene Y. Número 5, mostrar el valor de S. Y pues número 6, que lo voy a poner por este lado, número 6, fin. Estamos resolviendo, o por lo menos expresando mediante un algoritmo, cuáles serían los pasos para que una computadora sume dos números determinados por el momento en que son introducidos mediante un teclado, ¿no? Estos números no necesariamente serán siempre los mismos, podrán serlo de acuerdo a quien esté utilizando pues el algoritmo o el que esté utilizando estos pasos para la resolución del problema. Podrá, pero también podrá no serlo, ¿no? Entonces, fíjate bien, tenemos que empezar a comprender algunos aspectos que tienen que ver con cómo al interior de una computadora tenemos que, empezar a comprender cómo se llevan a cabo ciertos momentos a efecto de que posterior a este primer algoritmo, pues yo pueda seguir pensando en otros más, ¿no? Fíjate bien. Déjame poner una nueva hoja. Vamos a tratar variables. Yo creo que todos, me imagino que todos sabemos la diferencia entre variables y constantes. En matemáticas, variables, sabemos que es un valor que puede ser distinto, es un identificador. Bueno, más bien una variable se puede identificar en matemáticas con X, con Y, con Z, y que puede obtener o que puede cambiar su valor, depende del ambiente, no digo el medio ambiente, depende de lo que se relacione con esta variable, ¿no? X cuadrada más Y al cubo menos Z es igual a 4. En ese momento, cuando tú desarrollas esta ecuación, los valores de X, Y y Z tendrán una equivalencia, pero cuando haces esa misma ecuación, en lugar de igual a 4, lo haces igual a 14, los valores de X, Y y Z serán diferentes. ¿Sí me explico? Eso, creo que todos sabemos lo que es una variable. Son aquellas que no siempre valen lo mismo. Entonces, yo acabo de hacer uso de 3 variables. ¿Cuáles son las 3 variables que utilicé en mi ejercicio? X, Y y S. ¿Sí? En matemáticas es muy común que tú uses X, Y y Z para variables. Y otras más, ¿no? Pero en mi caso, en computación, tú le puedes poner a la variable el nombre que quieras. Bueno, vamos a continuar. Una constante es aquella que nunca cambia pues de valor. Una constante es un número, como el 5, como el 7, como pi, ya sabes, ¿no? Pi, que es igual a
3.1416. Esa es una constante. En una fórmula donde, no sé, como para calcular el área del círculo, decimos que el área del círculo es igual a pi por r cuadrado. Esta es una constante, porque pi siempre tiene el mismo valor. Esta es una variable, porque es un valor que no conocemos y que de acuerdo a lo que queremos calcular, tendremos una equivalencia diferente siempre, ¿no? Bueno, nosotros acabamos de utilizar en el ejemplo que tenemos por aquí, utilizamos tres variables. ¿Cuáles son esas tres variables? Aquí está, ¿no? X, Y S. ¿Cómo es que las variables funcionan en un ambiente como lo que es una computadora? Pues muy sencillo. Fíjate bien. Vamos a siempre tener en mente que nosotros estamos trabajando en torno a las tres etapas del proceso, ¿no? Entrada, proceso y salida. Pero el segundo de los tres momentos, entrada, proceso y salida, el segundo, que es el momento en que se procesan los datos, yo les puse en el esquema que se lleva a cabo en un lugar que se llama CPU, Central Process Unit. Pero ahí en el Central Process Unit vamos a utilizar a la memoria de la computadora, la cual la voy a burdamente ejemplificar como si fuera este recuadro, este rectángulo chueco. Lo voy a partir. Disculpen el pulso, pero bueno. Esta es la memoria de la computadora. Así no la tenemos que imaginar. La memoria de la computadora no es otra cosa más que un lugar. Bueno, físicamente una memoria no es más que un circuito, ¿no? Es un circuito integrado o un conjunto de circuitos integrados, resistencias y demás que interactúan en conjunto con todos los elementos de la computadora y que nos permite almacenar de manera temporal los datos que van a ser procesados. Se almacenan de manera temporal los datos que van a ser procesados. Tú enciendes tu computadora y en cuanto la enciendes, todos estos lugarcitos que están aquí se empiezan a ocupar de datos que se van a llevar o que se van a utilizar. Entonces, ¿de qué manera tenemos que pensar en torno a que nuestro algoritmo funcione y cómo es que interactúa con la memoria? Pues muy simple. Recuerda que son tres las variables que utilizamos. Entonces imagina que esas tres variables son estos tres lugares, 1, 2 y 3. Son tres espacios reservados de la memoria donde se va a almacenar un valor indeterminado en ese momento hasta que no tengamos ya como ejecutando ese conjunto de instrucciones para que la computadora los interprete y los realice. Vamos a solo imaginar que bueno, me voy a regresar. Me voy a regresar a donde tengo mi algoritmo. ¿Por qué me voy a regresar aquí? Porque lo que quiero es ver el proceso, ¿no? O sea, ver el proceso que seguimos. ¿Qué hicimos primero? Leímos el valor 1 y lo guardamos en X. Ojo, leímos el valor 1 y lo guardamos en X. Entonces, bueno, yo creo que no se me va a olvidar. Leímos
y guardamos en X, leer valor 1 y lo almacenamos en X. Vamos a imaginar que este es X. Entonces, lo que ocurre cuando una computadora inicia a interpretar tus líneas que escribiste, lo que hace es almacenar en este lugar el valor de X. Imagínate que aquí tenemos un 5. Después leemos el valor 2 y lo almacenamos en Y. Imagínate que este de aquí es Y. Almacenas un 7. Y por último, hay un proceso que se lleva a cabo de lo que tiene X, súmaselo a Y y almacénalo en S. Y este es S. Entonces, 5 más 7 son 12 y el 12 se almacena en la memoria, cuyo identificador corresponde a la letra S. Nosotros que diseñamos el algoritmo así le pusimos. Puede ser que ese identificador, que no es otra cosa más que un espacio en la memoria, se pudo haber llamado suma. En lugar de X se pudo haber llamado X1. En lugar de Y se pudo haber llamado X2. ¿Sí? Pero lo que quiero que te quede claro es que las variables que se utilicen cuando resolvemos algoritmos computacionales expresados en cualquiera de los 4 momentos, o cualquiera, no son momentos, perdón, en cualquiera de las 4 maneras de resolver problemas mediante el uso de una computadora con algoritmos, pues siempre utilizarás variables. Y no perdamos de vista la diferencia entre variable y constante. Son 2 cosas diferentes, ¿de acuerdo? Ahorita que mencioné la parte de área de un círculo, pues vamos resolviéndolo de una vez. Algoritmo para resolver o para calcular, ¿no?, el área de un círculo. Ya no lo voy a agregar mediante el uso de una computadora, porque evidentemente todo lo que hagamos de aquí en adelante será mediante el uso de una computadora. De hecho, esta me hubiera gustado más: algoritmo para calcular el área de un círculo. No necesariamente para resolver, ¿no? Para calcular sería lo correcto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? 1, inicio. 2, voy a hacer una pausita. Recuerda que el par de elementos que necesitamos para resolver este problema o para calcular esta situación de un área de un círculo es con base a esta fórmula. Área es igual a pi por radio cuadrado. Este por yo lo estoy poniendo con un asterisco porque en computación, ahorita lo vamos a aprender, nos vamos a dar cuenta que tenemos operadores como en matemáticas, pero acá en computación son operadores que tenemos que conocerlos de acuerdo a lo que la computadora nos ofrece, ¿sí? En matemáticas podemos decir que esta misma fórmula es pi por r cuadrado. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando en una fórmula se encuentran 2 variables juntas, por ejemplo x y y, aquí se denota una multiplicación, ¿verdad? Es como si tuviéramos x por y. Esto es en computación. También en matemáticas utilizas un puntito, x por y, ¿de acuerdo? O x, que casi no lo hacemos, por y. Y bueno, todo esto pues es lo que nos lleva a poder
expresar nuestro algoritmo utilizando, insisto, operadores. Pero bueno, de los operadores vamos a hablar en un momentito más. Entonces, inicio. Yo ya sé que la fórmula es esta. Como tengo que pensar en torno a entrada, proceso y salida, ¿qué valores de entrada necesito? Por supuesto que no necesito pedirlo, no necesito leerlo, no necesito introducirlo desde el teclado, porque esto es una constante. Esta es una constante. Y ahorita vas a ver cómo la vamos a expresar en el proceso. Y esta sí es una variable. Entonces, yo necesito leer el radio y guardarlo en R. Ese sería el primer paso que yo requiero para poder calcular el área de un círculo. Entonces, como número 3, yo ya tengo almacenado en una variable llamada R, yo ya tengo almacenado el valor del radio. Acuérdate de que tienes tu memoria, esta es tu memoria, y que en tu memoria hay un lugar que va a ser que está almacenando el valor del radio. Este lugar se identifica con la letra R. Esa es una variable que representa a un espacio de la memoria y que aquí se va a almacenar el valor que se lea desde el teclado. No perdamos de vista las 3 etapas: entrada, proceso y salida. El paso número 3 no será el momento de entrada. En este caso ya vamos a llevar a cabo el cálculo. Entonces, multiplica 3.1416 por R por R. Eso es lo que haríamos, ¿no? De la manera tradicional, de la manera con una calculadora. Lo que hacemos es tomar la calculadora y agarramos 3.1416 por lo que vale el radio, por lo que vale el radio. ¿Por qué? Porque pues aquí está R cuadrada, es lo mismo que decir R por R. Y me falta algo. Y el resultado, almacénalo en la variable A. Entonces, esta fue R, esta va a ser A. ¿De acuerdo? Este lugar. Acuérdate que esta es la memoria. Número 4, mostrar el valor de A. Y número 5, fin. ¿De acuerdo? En términos de un algoritmo computacional para resolver o para calcular, yo traigo la palabra resolver, que bueno, en esencia es lo mismo, ¿no? Resolver y calcular. Para calcular el área de un círculo, estos serían los pasos. Aquí, déjame cambiar de color. Aquí es la entrada, esta es la entrada. Aquí es el proceso y aquí es la salida. ¿De acuerdo? Entrada, proceso y salida es lo que hace una computadora. Si yo ya tuviera que probar nuestro algoritmo a ver si funciona, haría lo siguiente: inicio, leer el radio y guardarlo en R. Hagámoslo con datos, digámoslo así, reales, ¿no? Leer el radio y guardarlo en R. Este es R. Vamos a pensar que el radio vale 2. Vamos a pensar que vale 2 el radio. Es un círculo
con radio 2, mide 2 metros, 2 centímetros, 2 kilómetros, 2 lo que quieras, pero vale 2. Vamos a tomar ese 2 para hacer la multiplicación esta, ¿no? Entonces, en términos reales tendría que ser 3.1416 por 2 por 2, ¿sí? Y a esta digamos, operación, asígnale el resultado y guárdalo en la letra A. O sea, la letra A, recuerda que esa no es otra cosa más que una variable. Déjenme hacer el cálculo. 3.1416 3.1416 por 2 por 2 es igual a 12.56. Una vez que se lleva a cabo ese cálculo, aquí hay un 12.56, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que lo almacenes en A. ¿Y qué es A? Una variable que se encuentra en una localidad de memoria, que no es más que un espacio, un apartado de la memoria que está almacenando el resultado, que en este caso es 12.56. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la pantalla va a aparecer un 12.56. ¿Estamos? Y bueno, pues el último paso sería el fin. Llevamos dos algoritmos computacionales que giran en torno a las tres etapas: entrada, proceso y salida. Y pues bueno, tenemos más o menos los elementos que necesitamos para actuar, ¿no? Para calcular o para resolver problemas computacionales mediante el uso de algoritmos. Bueno, entonces muchachos, pues con estos dos ejercicios que yo acabo de explicar, con esos dos ejemplos que acabo de mencionar, pues vamos a casi dar por terminado con este video, pero pues no nos podemos ir sin mencionar las actividades que tienen que realizar para este inicio de semana. Bueno, ya sabes que las actividades yo las pongo para que tengas toda una semana para resolverlas. Entonces, estos ejercicios que aquí te voy a mostrar en una página nueva, pues son ejercicios que vas a realizar de manera individual, por supuesto, pero los vas a hacer en la libreta, los vas a escribir en tu libreta, les vas a tomar una fotografía y me vas a entregar en formato PDF los ejercicios que ahorita te voy a mostrar. Son 10 ejercicios, no están complicados. De hecho, por lo menos los primeros, pues no, bueno, ahorita te los muestro. Por lo menos los primeros ya están resueltos. O sea, tomando mi explicación como ejemplo, puedes resolver de inmediato los primeros, pero hay un poquito de dificultad, pero muy poquita dificultad en los últimos. Ahorita te los muestro. Entonces, que quede claro, yo en el modo solamente te voy a subir la actividad que dice: sube aquí tus algoritmos realizados. No te voy a poner cuántos son, no te voy a poner que son en formato PDF. Bueno, lo que quiero es que vean este video, lo que quiero es que pues tengan las bases con este material que te estoy mostrando. De tal forma, entonces,
que la actividad sea entregar un archivo en formato PDF que por supuesto vas a tomarle fotografía y lo vas a guardar como un PDF. Como un PDF y no como fotografía, Es decir, haces el primer algoritmo. Suma de dos números, que yo lo acabo de hacer ahorita. Resta de dos números, ¿qué tan complicado puede ser, no? Multiplicación de dos, ¿qué tan complicado? Digo, los primeros 4 son idénticos. Va a cambiar un detallito, va a cambiar un operador, va a cambiar eso y se acabó. Pero tienes que hacerlos, tienes que escribirlos. No digas, aquí nada más le cambié esto y ya está. No, hay que escribirlos en lenguaje natural de uno por uno. Son 10, nada más son 10. Vas a llevar a cabo el cálculo del área de un triángulo, de un cuadrado, de un rombo, que también básicamente es lo mismo que ya te expliqué, solo que hay que investigar sus fórmulas, cuáles son los datos de entrada que necesito, cuál es el proceso y qué es lo que se va a mostrar en pantalla. Recuerda que para cada uno son cosas diferentes las que se van a mostrar. Para el número 1 vas a mostrar la suma de esos dos números, para el número 2 la resta, para el número 3 la multiplicación, etc. Además de, en el número 8 vas a llevar a cabo el cálculo de un promedio de 3 valores. Tú ya sabes calcular promedio o promedios, y tú ya sabes, con base a lo que acabas de ver en este material, que los datos de entrada van a ser los 3 valores. ¿Estás de acuerdo? Si no tienes esos 3 valores introducidos desde el teclado, pues no vas a poder calcular el promedio. También cómo cambiar o cómo calcular la conversión de pesos en dólares, donde vamos a interpretar que un dólar es igual a 20 pesos. Y por último, la conversión de datos, de grados centígrados en grados Fahrenheit. Entonces, estos 10, no lo olvides, necesitas poner primero como título algoritmo para calcular la suma de dos números, algoritmo para calcular la resta de dos números, algoritmo para calcular la multiplicación de dos números, así como lo hice yo. Ojo, así, exactamente así como lo hice yo. Bueno, aquí se está viendo a todo lo que da. ¿Cómo fue que lo hice yo? Puse el título, déjenme cambiarle un poquito la vista en lugar del 100%. ¿Cómo fue que lo hice yo? Así. Título, este es el título. Bueno, yo aquí tengo un espacio limitado. Tengo una pantallita muy pequeñita y tengo que hacerlo más grande para que se vea bien en el video. Pero tú tienes que poner el título. De hecho, aquí lo tengo ya. Este es el título que va en la parte superior de tu libreta, y por supuesto el resto, ¿no? Ya se me rayó por otro lado. Y por supuesto el resto del algoritmo. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Me da mucho gusto haber estado aquí contigo. Procuré que el video no durara más de 50 minutos y creo que lo logré. Vamos a ver ahorita que lo procese. Cuídate mucho, excelente semana, hasta luego.